Muy buenas, saludos para todos. Hemos llegado a nuestra porción semanal de la Parashá. En esta semana nos toca la Parashá Bejaloteja. Cuando coloques, estamos transitando por todo lo que es el libro de número, Barmibar. Así que, como cada viernes, traemos un breve resumen de la porción semanal de la Parashá en la Torá. Oramos. Sea tu voluntad, oh Dios, que te apiades de nosotros y haga que nuestro corazón se vuelva hacia el amor y el temor a tu nombre y hacia la constancia en el estudio de tu Torah. Quita delante de nosotros cualquier tipo de factor que impida dedicarnos con constancia al estudio de tu Torah. Dirige todos los factores de nuestras vidas para que se conduzcan al estudio de tu Torah, pues tú se escucha la oración con misericordia. Bendito eres tú, eterno, que escucha la oración de tu pueblo. En esta semana tenemos la porción Bejaloteja, que significa cuando coloque. Esta porción, a modo de síntesis, nos habla acerca del encendido de la menorá, la consagración de los leví, el cobal de Pesa, o sea, el sacrificio de Pesa Chení, el segundo Pesa, y nos habla acerca de cuando viajaban y cuando acampaban los hijos de Israel, cuando el pueblo se quejó por carne, la asignación del Sanedrín y el espíritu de profecía sobre ellos, la llegada de los codorniz y el conflicto de Aarón y Miriam al hablar acerca de Moisés. Así que los temas a tratar en esta porción tienen que ver cuando Hachén ordenaron a encender la menorá, la consagración de los leví, la posibilidad de hacer pesa chení, segundo pesa, para las personas que no pudieron hacerlo en el primero, las señales divinas que acompañaban a los hijos de Israel en sus viajes, el uso de la trompeta y las funciones de los distintos sonidos. Los hijos de Israel emprenden el viaje en el desierto, conforme a sus legiones triviales agrupadas en 4 campamentos. Moisés invita a su suegro Yitro a unirse a ellos en el viaje hacia la tierra prometida. El primer viaje partiendo del monte de Hachén y la descripción de lo que Moisés decía al viajar el arca y al sentarse. El pueblo se queja de la comida en el desierto, se quejan de solo tener man y de ciertos alimentos de Egipto y protestan por su deseo de carne. Moisés le manifiesta a Hachén que se siente que es mucho para él solo la carga del pueblo. Se designan a 70 sabios de Israel, que es el Sanedrín, sobre los cuales delega Moisés la carga del pueblo y reposa sobre ellos el espíritu de profecía. También sobre cómo se quejaron o cómo se quedaron en el campamento y reposaba el espíritu de profecía. Las codornices descienden sobre el campamento de Israel, los conflictos de Miriam y Aarón al hablar acerca de Moisés, y Miriam queda aislada por 7 días. Entre la seguló que tenemos de esta porción semanal, la primera aliyá es para tener hijos, Talmidín. La segunda es para la elevación, la segunda aliyá o segundo capítulo es para la elevación moral y espiritual de los leví. Para otra porción es para los viajeros en el desierto por orden de Dios cuando acampaban. Y la de mayor trascendencia de esta porción es la aliyá número 4, creo que es, déjame ver. La aliyá de mayor trascendencia espiritual es la de el canto para sacar el Sefer Torah, el pasú que se canta cuando se saca el Sefer Torah. Y también hay una porción dedicada a Refuah Shelemá, por sanidad, que es cuando Moisés hace el canto o la oración pidiendo sanidad
por Miriam. Esto está al final de esta parashá. Esta parashá tiene de los 613 misbot, tiene 5 misbot, donde 3 de ellos son activos y 2 son pasivos. O sea que tenemos 5 capítulos, 136 versículos, 3 activos y 2 pasivos. Entre el son que nos trae esta parashá en esta porción semanal, nos dice lo siguiente son, el cual es como un novio que sale de su cámara nupcial. Feliz es el pueblo que conoce la nota alegre. Y se posó el arca en el 7º mes, cuando enciendan las lámparas. Y Sacar y Zabulón, el pozo de los jefes cavaron. El nombre de Allín B, el altar interior y el candelabro. Uno que viene del lado del juicio no debe dejar crecer su cabello. Y otro dice, y esto es para los levitas, el pesa en los tiempos señalados, el segundo pesa. Todo lo que puede entrar en el fuego lo pasará a través del fuego. Las aguas se suavizaron, el cuervo y la paloma, en el día que se enrigió el tabernáculo. Los estandares, segundo, tercer y cuarto estandar, la letra Nun. Y el maná era como la semilla del cilantro. Dame muerte, te ruego. Pero Elohim no le da poder para comer de esta. Reúne 70 hombres, el santo nombre de 11 letras. O sea, esos son los son que nos trae esta porción esta semana. Más adelante, pero lo vamos a ir detallando uno por uno más adelante. En esta ocasión estamos haciendo un breve resumen de todo. Entonces, en la parashá anterior se habló de lo que trajo cada uno de los líderes de la tribu y cómo cada uno de los líderes trajo lo mismo. La Torá describió 12 veces lo que trajo cada uno sin ni siquiera alterarlo. Entre líder y líder, para en cierta forma expresar más o menos el respeto uno del otro. Sin embargo, hubo un líder y una tribu que no fue ni siquiera mencionada, que fue la tribu de Leví. Así que el comentarista Rachi nos hace entender que la contribución de los levitas para la inauguración del santuario a través de Aarón sería ese, el encendido de las velas. ¿Y cómo entendemos todo esto? O sea, que dicho encendido no insinúa que la tribu de Leví también serían los patrocinadores, ¿verdad? Del santuario. O sea, hace insinuación a eso. La inauguración del santuario en la época de Hanukkah, ¿verdad? Y cómo trata aquí en esta historia de Hanukkah de los descendientes de Aarón, que habrían de llevar a cabo la santificación del templo, después de haber sido desgradado por los griegos. Y el incendio milagroso de la vela de la menorá por 8 días, que es lo que hacemos en la conmemoración de Hanukkah. También el Midrash cuenta que Aarón se desanimó al ver que no participó en la inauguración del santuario junto con los 12 presidentes de la tribu. Y Dios le mandó a decir, lo tuyo es superior a los de ellos, porque tú enciendes las iluminarias. Entonces, es como que decir, Dios lo tranquilizó, mencionándole este futuro heroico que de sus descendencias, que eran los que se encargarían de inaugurar el templo. En la festividad de Hanukkah, que persistiría en el pueblo de Israel para siempre, aun cuando no existe el templo sagrado. O sea, esto es lo que significa lo tuyo es superior a lo de ellos. Ya será independiente a la existencia del templo o no. Vas a encender la menorá, vas a encender las lámparas, haya o no haya templo. Y lo vemos porque en cada hogar el sacerdote de la casa, conjunto con la esposa, cuando celebran Shabbat,
poniendo un simulacro cómo se encienden las velas. No estoy diciendo que el hombre le enciende porque es la mujer, pero para que veamos que haya o no haya templo, la menorá se enciende. También dice, lo tuyo es superior a los de ellos. La menorá era desarmada de sus candelas todos los días y la volvían a colocar. Entonces, diariamente se consideraba como si fuera una inauguración de la menorá. Por eso le dijo, lo tuyo es superior a los de ellos. ¿Entiendes? O sea, está haciendo alusión a todo esto. Entonces, la porción empieza en el 8. Vamos a empezar en el 8.2. Dice, habla a Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, 7 lámparas han de alumbrar hacia el rostro de la menorá. Cuando encienda la lámpara, esto significa literalmente cuando eleves. Cuando uno enciende una llama, esta se eleva. ¿Entiendes? Entonces la menorá tiene 7 lámparas o 7 velas. La cabeza de la persona que corresponde a la menorá, sus 7 velas, son sus 2 ojos, sus 2 oídos, sus 2 orificios de la nariz y la boca. Si la persona santifica sus 7 velas, está santificando la boca al no decir mentira, la nariz al inculcarle el temor a Dios, los oídos teniendo fe en los sabios y los ojos cerrándolo ante el mal. Entonces la llama de su corazón se elevará e iluminará su rostro con una luz divina. Una luz divina. Entonces nos está hablando todo esto, que nosotros debemos de cuidar todo lo que son nuestros orificios. Así que como lo dice aquí, Bejatora significa cuando coloques, también le dice cuando haga subir o cuando suba, cuando encienda, porque atiende a este término subir en lugar de descender, es decir, que hay dos respuestas. Y nos dicen que el sacerdote, el Cohen, no debe soltar la mano del encendido hasta que la llama haya acabado la mayoría de la mecha saliente y la llama sube sola. Eso es aplicable hoy en día para cualquier vela de misbah, como lo son la vela del Al-Shabbat. Es decir, que cuando usted toma el fósforo y enciende, usted no lo sopla, sino que usted deja que este se consume en su mano. Para aludir que había un escalón ante la menorá, por el cual sobre él había de subir el Cohen para elevarlo. O sea, la menorá estaba en un alto, había un escalón, y Aarón debía de subir para elevarlo. Así que la candela del medio iluminaba hacia arriba, mientras que las 3 de cada lado enfocaban su mecha hacia el medio. Esto de las 3 candelas del lado derecho nos está explicando, representando, que son aquellos que se dedican al estudio de la Torah, todo lo espiritual, mientras que la del izquierdo representa a todo aquello que se dedican a trabajar y desarrollar el mundo material. Entonces, con su trabajo ofrecen el sustento necesario para que la derecha, los que se dedican al estudio de la Torah, se puedan dedicar a lo espiritual sin tener que dificultades financieras ni preocupaciones. Entonces, dice la Torah, tanto uno como los otros deben enfocar todos sus objetivos hacia el medio, es decir, hacia el creador. ¿Para qué? Para lograr el objetivo de la creación en ambas partes. O sea, cuando yo trabajo enfocándome en el creador y sustento a aquellos que estudian la Torah, que se dedican a la espiritualidad, entonces esto también se enfoca en el creador, entonces la bendición fluye mucho más. Así que aquí entra la palabra haremos. Dijeron todo lo que diga Dios haremos. Así que la palabra juntos significa en todos los ámbitos lograr el objetivo, cada uno dedicado a la porción que le toca, tanto a lo material como a lo espiritual. Así que Aarón, y lo hizo así Aarón, que nos enseña que no cambió nada, es decir, que él llevó a cabo todo lo que el creador le dijo y no alteró ningún detalle, no cambió su entusiasmo del primer día. Así que todos los días de su vida Aarón encendió la menorá con el mismo entusiasmo del primer día.
sin caer en la rutina, sin descender. Es como que una persona se puso el tefilín toda su vida con el mismo entusiasmo y la misma alegría que lo hizo cuando hizo Bat Mitzvah, que es a los 13 años que se hace. Así que nos dice que está relacionada todo esto para traer unicidad del Creador. O sea, todo esto nos enfoca a todas sus actividades con el mismo objetivo, hacer la voluntad del Creador. Hacer la voluntad del Creador. O sea, cuando enciende las lámparas, 7 lámparas han de alumbrar hacia el rostro de la menorá. Cuando quiera que la lámpara ilumine, haz que su luz brille hacia el rostro de la menorá, hacia la fortaleza, hacia las enseñanzas de la columna central. Y en la columna central que tenemos, al Sadí. O sea, cuando se encienden estas lámparas, que van a simbolizar ¿qué? El alma. La lámpara simboliza el alma del hombre es una lámpara para el Creador. Cuando Dios quiere iluminar el alma, cuando quieras, iluminar el alma deberás hacerlo hacia el rostro de la menorá. O sea, hacia el rostro de quién? Del Sadí, cuyo rostro brilla por todo el pueblo. Sabemos bien claro que el pueblo está en la tierra, fue creada por lo justo, sustentada por lo justo, por la bondad, por el Yesé. Entonces el rostro brilla incluso en la noche más oscura, en los lugares más tenebrosos, más oscuros, él brilla. Las 7 lámparas de la menorá corresponden en este paralelismo a las 7 vacas gordas y a las 7 vacas enjutadas del sueño del faraón, que nos habla Génesis 41 del 1 al 14. O sea que aún en la oscuridad que la persona pueda caer, especialmente la oscuridad que produce el pecado, el alma puede volver a encender si se queda junto al Sadí. Por eso cuando un alma peca, vamos a decir, o cae en pecado, nosotros no la debemos de alejarla, sino acercarla al justo. ¿Para qué? Para que vuelva a ser encendida esa chispa, para que su rostro pueda volver a brillar. Las 7 lámparas de la menorá también representan a los 7 pastores, que son Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, José y David. Moisés es el verdadero Sadí. Sadí corresponde a la lámpara central hacia la cual se inclinan las otras 6 lámparas. El Sadí, como acabamos de decir, es el conducto a través del cual se lleva la luz, o sea, la cual lleva a cabo todas las rectificaciones. Cuando encienda la lámpara, significa cuando eleve la lámpara, haciéndose referencia a la capacidad del Sadí para elevar todas las almas caídas a quien retorno a Dios. En sus plegarias, el Sadí, el justo, eleva esas almas, eleva esa chispa que han caído y empieza a hacer un trabajo de ¿qué? De rectificación al encender la lámpara. Es decir, que así como la menorá estaba conformada por una sola pieza de oro, todas las rectificaciones necesarias están interconectadas y se obtienen a través del Sadí. Entonces, el versículo alude al proceso desde su base hasta sus flores. En número 8:4 nos habla de esto. Y se traduce como florecer, implicando que los niveles más bajos van a florecer y que van a brillar con la luz que van a recibir del Sadí. Así que de acuerdo a Rachi, Moisés tenía una dificultad para visualizar cómo sería la menorá, hasta que Dios le mostró la imagen de una menorá de fuego, como lo está expuesto en Éxodo 25:31. Esto nos enseña que todas las rectificaciones, todas se derivan de hecho de Dios mismo. Muchos dicen Dios mismo hizo la menorá. Quien ayuda al Sadí a iluminar esos niveles más bajos es el Dios mismo.
no lo podía hacer otra persona. Así que aquí hay mucho secreto y muchas explicaciones muy profundas referente al servicio del encendido de la candela, en las luces que tratan estas bendiciones y la alegría que esto trae al mundo. Así que el Salmo 67 no habla representa los 7 brazos de la menorá y los 7 días de la semana. ¿Entiendes? Y quien lee todos los días se le considera como quien enciende la menorá. Cuando se lee el Salmo 67 todos los días, es como que estamos encendiendo la menorá en el templo. ¿Por qué? Tiene 7 versículos frente a las 7 iluminarias, 49 palabras frente a los 49 adornos que adornan los 7 brazos de la menorá. Así que es recomendable leerlo todos los días como se habituaba en aquellos días. Entonces, dice 8:3, y Aarón así lo hizo, encendió las lámparas de modo que alumbrasen hacia la parte del frente de la menorá, como Dios había mandado a Moisés. O sea, el Cohen, el sacerdote, comenzaba el encendido de la menorá desde la lámpara central, o sea, desde el medio, y terminaba en el desde la lámpara central y terminaba en la lámpara del centro. Esta lámpara nunca se extinguía. Dios no necesita de esa luz. Dios no necesita de esa luz, perdón, pero Él la otorga como un testimonio de su presencia divina en nosotros, de que su presencia siempre está con nosotros. Así que, aunque el sacerdote comenzaba en el centro, lo hacía mirando hacia el oeste, como afirman los sabios, que la presencia divina reside en el oeste. Entonces, cuando él encendía, él estaba mirando hacia el oeste. De manera similar, todo lo que enciende o se quema lo hace de acuerdo a la voluntad del Creador, aunque Dios no necesita la luz, ¿entiendes? Nada encender, él necesita, vamos a decirlo así, pero si fuera por él, nada encendería nunca. Así que nosotros somos quienes debemos de encender la lámpara. Lo que nos está enseñando es que es nuestra responsabilidad hacer lo que sea necesario para encender la lámpara, para encender el servicio al Creador. Incluso en lo más mínimo detalle, nosotros debemos de hacerlo como si estuviéramos encendiendo nuestra propia lámpara. Nuestra alma tiene que ser encendida mirando hacia el oeste. ¿Para qué? Para conectarnos al centro. Al centro. ¿Quién es el centro de todo? Hachén, el creador del cielo y de la tierra. Así que Él nos va a ayudar y nos va a asegurar que la llama nunca sea extinguida. Esto que hacemos es como un arquetipo, un alto profético, pero nosotros, nuestra alma, tiene que estar encendida. Entonces, dice que se labró a martillo. Dice que en el 8:4, que desde su base hasta sus flores, todo era labrado a martillo. La menorá fue hecha exactamente como la visión que Dios le había dado a Moisés. O sea que la menorá era martillada. Esto implica que uno debe de ser perseverante en el servicio al Creador. ¿Entiendes? Estaba hecha de un solo bloque de oro. Tenía muchas copas, flores, ornamentos que hacían parecer que estaba compuesta por muchas piezas, pero estaba modelada a partir de que de una sola pieza de oro. ¿Para qué? Para que la luz de la espiritualidad pueda brillar, todo debe de estar unido. Para que la luz espiritual pueda brillar en nuestra casa, tiene que haber unidad. Así que la menorá tenía base, brazos, flores y copa que connotan diferencia, pero estaban hechas ¿para qué? Para hacer brillar la verdad del Dios único. Entonces, en el 8:6 dice, tómalo levita de entre los hijos de Israel y purifícalo. O sea, estamos hablando aquí de purificación.
¿Y qué nos dice? El servicio de los levitas incluía cantar, ejecutar instrumentos musicales durante las ofrendas de los sacrificios. Ello se debe a que la música también sirve para separar el alma espíritu del buen espíritu. O sea que el músico debe de mover su mano con una precisión a lo largo del instrumento para extraer el buen espíritu, las notas o sonidos del mal espíritu, construyendo así una melodía. O sea, aquí vemos la importancia de la música, la importancia de los instrumentos musicales en la hora de nosotros dar nuestras ofrendas, en la hora de nosotros adorar al Creador, lo que influye la música en el alma. ¿Entiendes? O sea que durante las plegarias de la mañana recitamos los salmos, después se recita el pasaje sobre los sacrificios. Recuérdense que los salmos representan canciones, canto. Entonces, es mucho, vamos a decirlo así, que tenemos que aprender acerca de todo lo que conlleva, acerca de que los levitas hacían ese tipo de expiación, y los levitas, recordemos que fueron tomados como los primogénitos. O sea que ellos debían de estar parados, traer sacrificio, y deberían de estar presentes y apoyar sobre sus manos los corbanón. El Zohar también nos dice una explicación acerca de este proceso, que los levín representan la rigurosa y extrema justicia divina, y el proceso de mecerlo es como se mece a un bebé alterado y fastidioso para calmarlo. Así, el mecimiento de los leví representa un atenuante que calma la justicia divina, nos está diciendo el Zohar. Recuérdense que las ofrendas eran mecidas. Así que esos hombres le dijeron a él: estamos impuros a causa de un cadáver, porque seremos excluidos, de modo que no presentemos las ofrendas a Dios en su tiempo señalado, juntamente con los demás. Aquí no están hablando de Pesa Chení, del segundo Pesa, la segunda oportunidad que el Padre le da al pueblo para llevar el sacrificio de Pesa. Ya lo vimos en la festividad de pasada, que ocurrió en el mes de Yan. ¿Para qué? Para aquellos que estaban impuros, porque no pudieron entrar por causa de que tuvieron contacto con cadáver durante el mes de Nisan, que fue la salida del pueblo de Egipto. Entonces, en su lugar fue revelado debido a aquellos que estaban impuros, pues eran gente digna de llevarlo, de llevar, ¿verdad?, sus corbanos, sus sacrificios, sus ofrendas, de entrar a la festividad, pero por causa de que cargaron los huesos de José y un sinnúmero de cosas, no pudieron. Así que estaban ritualmente impuros en el momento de las ofrendas del sacrificio de Pesa. Entonces se tuvo que hacer, el Padre le dijo a Moisés, este segundo Pesa, la segunda oportunidad, porque ellos se quejaron, ¿entiendes? O sea, aunque la persona esté impura, nunca debe de dejar de anhelar cumplir los mandamientos, de anhelar cumplir una ordenanza del Creador. ¿Por qué? Porque esto constituye a un verdadero arrepentimiento. El pueblo que estaba en un estado de impureza en el momento del éxodo no pudieron realizar la misma de Pesa, pero aún así se acercaron a Moisés y le rogaron que buscara la manera de que ellos le pudieran servir al Creador. Su deseo era tan fuerte que no solo encontraron una manera de cumplir la misma, sino que fueron dignos de agregar un pasaje a la Torá, gracias a ese deseo que ellos tenían. Así que el 9:15 nos dice: y en el día en que se erigió el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio. Al anochecer hubo la apariencia de un fuego. Cuando uno lo merece, incluso la noche se ilumina como el día. Aún los días más oscuros de nuestras vidas, cuando nosotros anhelamos y buscamos al Creador, esto se ilumina por completo. O sea que por orden de Dios los hijos de Israel se ponían en marcha y por orden de Dios acampaban.
cuando el campamento o el viaje era un contrición, un sinsum, que creaba un lugar en el cual podían revelársele la divinidad. Lo mismo se aplica a nuestros movimientos hoy en día. Todos tenemos la capacidad de revelar la divinidad en nuestro viaje en este paso de la tierra. Todos lo podemos hacer. Así que entregado está para mí. Una separación separada o una distinción. O sea, había una distinción cuando nosotros nos entregamos al servicio, había una distinción en aquellos tiempos en el servicio en el tabernáculo. ¿Entiendes? Dice que ellos mismos, se entregaron ellos mismos al servicio divino cuando no participaron en el pecado del becerro de oro y ayudaron a Moisés a combatir los pecados, matando a 3,000 de los idólatras. El segundo entregado se refiere entregado por Israel, ya que ellos acordaron entregar a los levitas al servicio divino y se entrega de parte de Israel, se manifiesta a través del diezmo, el cual se le otorga al leví por la producción agrícola. Entonces, tenemos mucho para demostrar amor y cariño hacia todo lo que el Padre Celestial nos invita a hacer. Y dice, haz para ti 2 trompetas de plata labradas a martillo, serán tuyas para reunir a la comunidad y enviar a los campamentos en su viaje. Hablemos de las trompetas de plata. Estas trompetas son mencionadas en Yom Teruah. Las trompetas de plata se hacían sonar por diversos motivos. También la vemos cuando se mencionan en Apocalipsis, Revelación, para reunir al pueblo y realizar el anuncio, o para el estudio, para señalar el comienzo del viaje, para llamar a la gente a las almas y para conmemorar las ofrendas de las festividades. Lo vuelvo a repetir, las trompetas se hacían sonar por diferentes motivos, entre ellos para reunir al pueblo y realizarle anuncio, o para hacer estudio, para señalar el comienzo del viaje o para llamar a la gente a las almas y para conmemorar las ofrendas de las festividades. En un nivel simbólico, los sonidos de la trompeta eran alucinaciones que llevaban a la persona al retorno hacia Dios. Cada sonido contenía una alusión diferente, un diferente llamado, un diferente despertar, una diferente manera de retornar a Hachén. Entonces, en esto les servirá de recuerdo. O sea, cuando nosotros escuchamos el shofar, es propicio para que para memoria. Es un llamado para un despertar, para recordar el mundo que viene, para recordar ese tiempo que nos va a llegar de redención, de lo de porvenir. Entonces, todo esto en el campamento, vamos a encontrar los hijos de Dan, el último de los campamentos. Entonces, esto se trata aquí de qué recolecta. Los miembros de cada tribu, ¿verdad? Ya lo sabemos, llevaban su ofrenda. Pero la tribu de Dan recogía los artículos caídos de las tribus que viajaban delante de ellos, que viajaban como en la formación y retornaban los objetos perdidos. ¿Por qué? Porque no se detenían, iban en una formación avanzando. Así que Dan representa las plegarias, como dijo nuestra matriarca Raquel cuando le puso el nombre al primogénito de esta tribu. Dios me juzgó. Porque debido a sus plegarias, Génesis 36, las plegarias están exaltadas que pueden recolectar todas las almas que están dispersas. Las almas dispersas que están presentes en todos los pensamientos y deseos de la gente y que se son llevadas hacia el campamento. O sea, todo lo que se le caía, ellos lo iban recogiendo. Y esto que ellos iban recogiendo eran las plegarias. Las plegarias. Dan se encargaba de esto, de recoger las plegarias. Debido a mis plegarias, Dios me escuchó. Debido a lo que yo estoy haciendo, Dios me escuchó. Y todo lo que se cae representan esas almas diversas, esa chispa dispersa de alma que el Padre a través de mis plegarias la va recogiendo.
y va recogiendo, y entonces la va reuniendo. El último de los campamentos, que también significa el recolectar, los miembros de la tribu de Dan recogían los artículos caídos de las demás tribus que viajaban delante de ellos en formación y retornaban los objetos perdidos. O sea, aquí hay un comienzo y un final que están asociados con el temor. Como el fin de todo, el tema, cuando todo sea considerado temer al Señor, como lo habla Eclesiastés 12:13, aquel que alcanza ese temor al Creador, ese temor a Dios, puede recolectar todo lo que perdió durante su curso de vida. Todo lo que usted perdió durante su curso de vida, usted lo va a recuperar. ¿Cuándo? Cuando usted recupere el temor al Creador. ¿Por qué? Porque el principio del temor es la fe. Y cuando usted tiene fe y usted teme, usted no va a hacer lo incorrecto. Entonces, por causa de ese temor, le serán recompensadas, de vuelta todas aquellas cosas que usted perdió. Va a ser un tiempo de buenas oportunidades. Entonces, no iré, sino que volveré a mi tierra y al lugar de mi nacimiento. El versículo 10:30 dice, pero él respondió, no iré, sino que volveré a mi tierra y al lugar de mi nacimiento. Aquí estamos hablando de quién, de Yitro. ¿Por qué? Porque Moisés le hace un pedido a Yitro para que se quede y este le dice que no. Pero antes de entrar ahí vamos a mencionar algo que se mencionó en la porción pasada, entre los 30 y los 50. Dice, desde los 30 años a los 25 venían a estudiar y entrenar. A los 30 iniciaban el servicio. Entonces de aquí se aprende que 5 años es el lazo adecuado para comprobar si un alumno sirve para el estudio de la Torá. Aquel alumno que no vio éxito en sus estudios en 5 años, quiere decir que debe de buscar otro ramo. Vamos a volver a aclarar este punto como textualmente nos lo expone Rachi. Rachi dice en su comentario, hablando de los 30 años, ¿verdad? A los 25 venían a estudiar y entrenar. A los 30 iniciaban en el servicio. Y aquí aprende que 5 años es el lazo adecuado para comprobar si un alumno sirve para el estudio de la Torá. Aquel que no vio éxito en su estudio 5 años, quiere decir que debe de buscar otro ramo. Así que, según lo he puesto aquí, desde los 25 años el leví ya era apto para dar servicio. Pero como no es fácil recordar la edad, Dios nos molestó a Moisés en el censo, sino desde 30 años, que es la edad distinguible por los cambios que suceden en la persona y en su salud propia. ¿Entiendes? Así que después de los 50 años se descalifica únicamente el servicio del servicio pesado, de la carga del tabernáculo. Pero aún puede dar servicio de cerrar y abrir las puertas y de cantar en el templo. Cuando hablamos de cerrar y abrir la puerta, recordemos que quien abre el lejá, donde se guarda el rollo de la Torá, es como si estuviera abriendo las puertas de los cielos. Así que aquí se discute acerca de esto de los cantos y el Zohar nos dice que el Leví que representa a Gureva, extrema justicia divina, necesita alternar, ¿verdad? Hacer de 25 a 50 años cuando su fortaleza y vigor está al máximo, para alternar al máximo las fortalezas celestiales. Entonces, en la Parashá Bahil, la persona que canta al Creador debe de tener una voz dulce y agradable para los oyentes. Y si no tiene, que no se pare a alzar su voz y cantar. Esto lo aprendemos del Leví, que desde los 50 años ya no podía cantar en el templo, porque su voz es débil y no agradaba. ¿A quién? A los oyentes. Así que el Zohar aprueba la opinión del Rambam, a diferencia de lo que está diciendo Rachi. O sea que un año después de la salida de Egipto, Hachén ordena
a los hijos de Israel traer las ofrendas de pesa. ¿Entiendes? Y en el segundo, y aquí en el mes primero, vemos todo lo que ha acontecido. Así que de aquí aprendemos que aquel que se abstiene de hacer una misma, aún sea por fuerza mayor, se considera una vergüenza para él, ya que seguramente cometió alguna falta que le provocó llegar a esa situación que se encuentra. También nos hablan para ocultar la vergüenza del pueblo. En los 40 años permanecían en el desierto, no sacrificaron más un solo corbán. Y la razón por la cual no lo sacrificaron fue porque los hijos tenían que realizarse la circuncisión por los peligros del viaje. Otro comentarista nos dice que se podía sacrificar solamente dentro de Eres Israel, de la tierra. Así que a pesar de todas las versiones, la causa que se privaron de pesa era su fuerza mayor. Sin embargo, se consideró esto una vergüenza a raíz de sus pecados, refiriéndose a los espías. Así que, hablando aquí de todo lo que es la impureza, ¿entiendes? Todo lo que tiene que ver con lo que es este sacrificio que tenían que llevar, estas ofrendas, ¿entiendes? Entonces, cuando llegamos a esta parte que es donde Yitro llega a Moisés y le dice, y ahí es que le dice, ¿qué estás haciendo? Te vas a desgastar, distribuye la carga, bla, bla, bla. Y cuando ve la sabiduría en su suegro, le pide que se quede para que le ayude. ¿Entiendes? Entonces, dice, Yitro se unió al pueblo en el desierto, pero se fue antes de la entrega de la Torah. O sea que para Shavuot, Yitro no estaba. En la entrega de Matan Torah, en la entrega de la Torah, Yitro ya no estaba. Así que todo aquel que viene a estudiar Torah tiene en sí una mala inclinación. Ese mal se sustenta a partir de la materia superfluja, que son las kelipó, que toman su sustento de los deseos superflujos. Si la persona oye más de lo que es capaz de absorber, el mal en ella puede tomar esa sustancia, aunque sean los secretos más elevados de la Torá, y hacerle daño al maestro. O sea, nos están diciendo, si Yitro hubiese escuchado más de lo que ya había escuchado, podía hacer daño. Entonces, ¿qué provocó todo esto? Que él saliera antes de la entrega de la Torá. Así que aquel que transmite todas las enseñanzas de la Torá deberá de tener un extremo cuidado. ¿Por qué? Porque tiene que tener cuidado con lo que está enseñando y no hablar de más. Debe de asegurarse que sea oído, que las personas estén aptas para esto. ¿Por qué? Porque hay personas que van a ser como solamente sirva lo que retumban, y necesitamos entrar y entender. Entonces, por eso se va dando, como dice su palabra, a los que están aptos para leche, se le da leche, y a los que están aptos para vianda, parafraseándolo, se le da vianda. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué se hace todo este cuidado? Para que la kelipó no reciban ese alimento. Dios no nos lo permita. Es una forma de protegerse de esta kelipó, que no soportan oír conceptos y ellas huyen. Así que cuando Yitro oyó sobre la salvación del pueblo, que pronto iba a recibir la Torá, simplemente se fue. Así que cuando el arca partía, decía Moisés, levántate, oh Dios, y sean disipados tus enemigos, y huyan delante de ti los que te odian. Este versículo es considerado un libro prácticamente porque tiene un gran misterio que constituye. Entonces, fue un pasaje tan corto que fue elegido por semejante honor. Incluso los mandamientos no son considerados un libro aparte. Así que estos versículos hablan del viaje de todos los sadí que hacían en ese tiempo. Así que
a donde fuera uno, debería de centrarse en que en el arca. Es decir, que la Torah y los hadí que transmiten la Torah. Ellos son los encargados de hacerlo y en lo cual deberían de descansar. Así que el pueblo comenzó a quejarse y ello fue malo al oído de Dios. Así que el pueblo, al quejarse, estaban buscando de una manera de alejarse del Creador. Todos tienen una mala inclinación. Por eso, cuando intentan alejarse del Creador, empiezan a quejarse. Así que esto es muy especial para aquellos que comienzan a acercarse a Dios, pero por falla de una y otra vez, por la mala inclinación, por las barreras y las frustraciones, se desvían de la energía de la persona para desviar la energía de la persona lejos de quién, del Creador. Así que es posible luchar en contra de todo esto, haciendo que un esfuerzo para hacer resistir a todas esas influencias negativas. El pueblo deambulaba y alrededor y lo recogía. Esto está aquí hablando, la gente que tiene fe en la providencia divina está segura de que Dios le proveerá para sus necesidades y va a encontrar la alegría en su vida. Aquellos que carecen de fe van a sufrir de que de la maldición con tristeza comerán, pues deben trabajar muy duro para ganarse el sustento. O sea que cuanto más tontos somos, más codiciosos vamos a ser. ¿Qué ocurre? El maná caía directamente en las puertas del pueblo, en cada puerta de la casa que tenía que dar una percepción superior, como para saber que Dios le proveería el sustento sin ningún esfuerzo de su parte. Así que aquellos que dudaban de Dios y salían a buscar el maná, estaban demostrando una tonta carencia de fe. Así que cuando se utilizaban el Daal, el maná habría caído precisamente de ello. Cuando hablamos de Daal, muchos lo llaman el Espíritu Santo, otros lo llaman el conector que conecta todas las sefirot, algo movible. Entonces, si nos quedamos con esto del Espíritu Santo, de la Shejiná, de la presencia, al nosotros tener eso con nosotros y a través de nuestra plegaria, que fue lo primero que se hizo, vamos a poder encontrar que el maná va a caer del cielo a favor nuestro y no vamos a tener que comer con tanto esfuerzo y con carencia lo que necesitamos. Así que cuanto más pequeño sea el Daal de la persona, más duro tendrá que trabajar para ganarse el sustento, según nos lo expone el Rebe Namán de Breslo. Así que el pueblo deambulaba alrededor con locura. O sea, durante los 6 días de la semana, el pueblo tenía que salir y recolectar el maná, o sea, ganarse el sustento. Pero en Shabbat el trabajo está prohibido. O sea, que los 6 días de la semana simboliza la locura, mientras que el Shabbat simboliza el Daal de la semana, el conector. El Shabbat nos conecta con la fuente divina. El Shabbat, del Shabbat sale todas nuestras provisiones, todo lo que nosotros le podemos pedir al Creador. Es un día donde podemos decir que adornamos las casas para la bienvenida de la reina del Shabbat. Y en esa búsqueda, en esa conexión que tenemos con esos cielos abiertos, con ese portal profético, entonces nosotros recibimos el alimento y el conocimiento de que Dios le provee a toda su creación, sin que ésta tenga que trabajar para ello. El pueblo deambulaba y cada mañana durante 40 años el pueblo salía a recolectar el maná que había caído del cielo. La palabra deambular alrededor tiene un valor numérico de 315, que esto no alude a la misma palabra locura. O sea que hay chispas de santidad en todas las cosas, pero el hombre cae ¿de dónde? Cae de su percepción superior y cae hacia dónde? Hacia la locura y no puede rectificar esa chispa. Entonces, cada semana o cada día de la semana, que fue durante la cuenta del hombre, la persona estaba trabajando para elevarse a ese nivel, para elevar hacia el nivel de Adán, al nivel de hombre, salir de esa parte animal. Así que el valor numérico de 45, hay 45 chispas sagradas que se deben de elevar en la cuenta del hombre.
Al completar una semana entera, la persona ha elevado entonces 7 por 45, que nos va a dar un total de 315. Entonces se hace esa transformación. En el 11:12 nos habla de cómo suele llevar la nodriza al niño de pecho. Aquí hay una relación entre la comunidad y el sadí, una actividad que hay que llevar y dar. El sadí es el masá, quien lleva, porque él lleva al mundo, como suele llevar la nodriza al niño de pecho, buscando que la rectificación. Así que la comunidad de Israel es llamada Matán, y Matán significa dador. Pues sus actividades comerciales elevan la chispa de santidad y se la dan al sadí para su rectificación. Lo voy a volver a repetir. Sus actividades comerciales elevan la chispa de santidad y se la dan al sadí. ¿Para qué? Para que haya una rectificación. Aquellos que están trabajando llevan todo esto, refiriéndose aquí en esta parte, como lo leímos al principio, del diezmo. Así que en el 11:23 Dios le dice a Moisés: ¿acaso se han acortado la mano de Dios? Ahora verá si mi palabra se te cumple o no. Aquí Moisés le pregunta al Creador: aunque fueran sacrificadas todas las ovejas y el ganado, ¿sería suficiente para ellos? Dios le responde: ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? La palabra cortado implica los juicios divinos que restringen la abundancia. La mano de Dios no es corta, por el contrario es larga y provee mucha abundancia, y yo diría que infinita, pero por nuestra locura, ¿verdad? Por nuestra parte animal, ella es acortada, y cuando ella es acortada, no está que restringiendo la abundancia. O sea que para nosotros despertar la mano de Dios, esa mano larga, la persona que debe de hacer, de darle el 10%, de diezmar sus ingresos, que debe de hacer, de darse de acá, dar caridad. La caridad nos salva de la muerte. Así que sería suficiente, lo dejaría satisfecho. Cuando la persona parte el diezmo de sus ingresos, está demostrando la satisfacción con lo que tiene. Entonces, ¿qué hace Dios? Extiende su mano larga, más aún cuando el individuo que retira el diezmo se salva de sus enemigos. ¿Por qué? Porque la mano larga de Dios se extiende para ocultarlo de sus enemigos. Así que el 11:26 nos dice: pero si habían quedado 2 de aquellos hombres en el campamento, siendo el nombre de uno Edal y el nombre del otro Medad, y descansó sobre ellos el espíritu, pues estaban entre los inscritos, mas no habían salido a la tienda, y ellos profetizaron en medio del campamento. Aquí no están hablando que estaban entre los escritos. Cuando se establece a alguien que es digno de ser un líder, se le agrega fuerza, se le enseña Torah, se difunde el conocimiento en el mundo entero. ¿Por qué? Porque sobre ellos descansó el Espíritu. Ellos se volvieron profetas, estaban entre los escritos, fueron dignos de que el Espíritu de Dios se posara sobre ellos, merecieron sabiduría. ¿Entiendes? Se difundió a través de ellos el conocimiento en el mundo entero. Entonces, cuando vemos, y dijo Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, quien lo atienda de entre sus discípulos, dijo: Señor mío, Moisés, destrúyelo. Estamos hablando de 11:28 en este caso. Destrúyelo, cárgalo con la responsabilidad, y entonces perecerán por sí mismos. Cuando el Padre hablan de destruir, ¿verdad? Le pone una gran responsabilidad. Y si nosotros no hacemos techuba y arrepentimiento no vamos y volvemos al camino, no vamos a aligerar esa carga. Entonces es necesario ser muy cuidadoso y no asumir ciertas posiciones, pues tal posición muchas veces nos puede alejar de la inspiración profética.
Cuando ellos los demás salieron, pero estos se quedaron, recibieron esa inspiración profética. Así que Josué no quería destruir ni deshacerse de ellos dos, solo quería detener su profecía, dado que estaban profetizando que Moisés moriría. Ya ellos lo sabían, ya el creador se lo había anunciado. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron en otro lugar. Entonces Moisés conocía la grandeza de todos hombres y expresó el deseo de que todo el pueblo fuera digno de profetizar. Porque ahí es que se dice, parafraseando, allí están profetizando y Moisés le dice, déjalo que todo profetice. ¿Entiendes? Y que no fuesen corrompidos. Y llegamos al punto de Miriam y Aarón. Miriam y Aarón, que hablaron contra Moisés, el hombre más humilde. Y habla aquí que cuando la calumnia prevalece, crea una atmósfera espiritual que hace difícil que la persona se mantenga humilde. ¿Entiendes? Entonces, esto se debe a que es necesario la sabiduría. ¿Para qué? Para discernir cómo ser humilde. Por eso se dice que Moisés fue el hombre más humilde, porque aún, a pesar de la calumnia de sus hermanos, él no tomó su autoridad excesiva, por decírselo de esta palabra. Él se mantuvo humilde. De hecho, oró para que Miriam fuera sanada. Y hasta que él no oró y persistió, ella no fue sanada. ¿Por qué? Porque que la calumnia crea una brecha entre la sabiduría y la humildad. Así que Moisés fue una excepción. Aunque Miriam y Aarón hablaron en su contra, su humildad era tan grande que ni siquiera la calumnia pudo transformarlo a él ni cambiarlo. Así que Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés, y todo aquel que es orgulloso termina ¿qué? Cometiendo adulterio. Miriam y Aarón hablaron mal de Moisés, pues él se había separado de su esposa y pensaron que aún estaba sujeto a la pasión sexual. Para refutar su sospecha, inmediatamente después de relatar las palabras de Miriam y de Aarón, la Torá asegura que Moisés era muy humilde, implicando que estaba libre del mínimo rasgo de lujuria. Así que Moisés, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra, era humilde. ¿Qué es la humildad? Alguien que es humilde es cuando es sumiso frente a los demás. Ellos pueden ser la adulación o la servidumbre y tan falsa humildad en general que forma ese orgullo de la propia humildad se puede dar también. Así que Moisés era el más humilde de los hombres, pero al tiempo en que reconocía su propia insignificancia. También reconocía la grandeza y la importancia del pueblo. O sea, su humildad era tal que él sabía la grandeza que el pueblo tenía delante del Creador. O sea, Moisés veía lo que el pueblo mismo no veía de ellos. Moisés veía lo que ya el Creador quería hacer con ellos y los valores que ellos tenían que ellos mismos no veían. Así que para alcanzar la verdadera humildad, el Rabí Natán escribe, la persona debe de pedirle a Dios que la dirija por el sendero correcto. Así que para lograr la humildad, Moisés tuvo que anular todos sus sentimientos, ¿entiende? De que no existiera nada. Dios le habló a Moisés, aunque Moisés registraba sus propias alabanzas en la Torá, era capaz de anular todos sus sentimientos de orgullo y de vanidad. Así que la humildad es un atributo más grande. Es el atributo más grande que puede haber, y el nivel más elevado de humildad es ser capaz de escribir que uno es humilde. O sea que Moisés fue capaz de registrar en este versículo sobre su grandeza y aún así mantenerse humilde. ¿Por qué? Porque se anulaba completamente. Él alcanzó un bitún, una anulación completa delante del Creador. Cuanto más grande sea el bitún, la anulación ante Dios, mayor será la capacidad de nosotros mitigar el sufrimiento. Así que en esa humildad él fue capaz de poner el fin al sufrimiento en Egipto,
de mitigar los decretos en contra del pueblo que tuvieron bastante en el desierto. Así que la esencia de la humildad, pese a su estatura ante los ojos de los demás y la estima que le tenía el cielo, fue capaz de percibir la grandeza de cada uno. Así que pudo reunir ese coraje como para desafiar a Dios en favor del pueblo. ¿Entiendes? Así que el pueblo en el desierto tuvieron grandes líderes, como fue Aarón, como fue Josué, quienes eran profetas. De por sí tuvieron que recibir su principal inspiración de Moisés, el Sadí, la luz espiritual de Moisés era tan fuerte, era muy fuerte para el pueblo. Su nivel de humildad fue muy grande, pudo disminuir su luz de acuerdo a las necesidades de cada receptor, de cada persona que la iba a recibir. Así que aquel que desee volverse sabio deberá mirar hacia el sur durante sus plegarias, mientras esté orando. Si quiere volverse rico, deberá mirar hacia el norte, mientras esté haciendo también su plegaria. Así que la menorá simboliza la sabiduría. ¿Y hacia dónde estaba colocada? Hacia el sur en la entrada. La mesa está asociada a la riqueza, está ubicada al norte de la entrada. La riqueza y la sabiduría tienen cada una su propio lugar. La persona humilde puede alcanzar ambas, la puede tener, pues no ocupa lugar alguno y no está limitado a un lugar, ni por ningún estado del ser. Así que Moisés fue tanto sabio como lo fue rico. La energía que contenían dentro de la calumnia de Miriam hacia Moisés amenazó dañar las 7 velas de Moisés. O sea, su sentido, como lo expresamos al principio, que eran sus ojos, sus oídos, su nariz, su boca. Pero este era tan humilde y que anuló todo. Fue paciente y no se pudo ver afectado por nada. Así que, aunque fue avergonzado, no manifestó en cólera, que esto correspondía a la perfección de la nariz, que está asociada a lo largo suspiro de la paciencia. Dios le dijo entonces a Miriam y a Aarón: en toda mi casa él es el más fiel. Esto hace referencia a la perfección de los oídos de Moisés. Un espíritu fiel oculta el tema, dice Proverbio. Aquello que oye no lo difunde. Boca a boca habló con él, haciendo referencia a la boca de Moisés. Él contempla la apariencia y la imagen de Dios, haciendo referencia a la perfección de los ojos de Moisés. Así que la humildad es el atributo más grande. Aquel que es verdaderamente humilde se va a anular ante Dios, va a trascender hacia el nivel de la nada, y va a alcanzar el nivel en el cual trasciende todas sus emociones mundanas. Va a poder encontrar mérito en todos los individuos, y esta fue la grandeza de Moisés. Él siempre encontraba el bien en las personas, pese a los pecados que esta persona tenía. Él era tan humilde y estaba tan anulado ante Dios que fue capaz de vencer a los ángeles que trataron de impedir que él llevara la Torá a la tierra. Fue capaz de transmitirle la Torá a las generaciones. Él trascendía en lugar y en el tiempo. Entonces, el 12:6 nos dice: si hubiese un profeta de Dios entre ustedes, le hablaría en un sueño, no así a mi siervo Moisés. O sea, hay dos maneras de nosotros experimentar la profecía: debido a un despertar desde arriba, si Dios así lo desea, o debido a un despertar desde abajo, si la persona es digna de experimentar la revelación divina. Si hubiese un profeta de Dios entre ustedes, pero en ese momento no fueron dignos de la revelación, la profecía le llegaría en un sueño. No sería una profecía muy clara, ¿entiendes? Pero a mi siervo Moisés no le será así. O sea, que este siempre se esforzó por ser digno de recibir esa inspiración divina. O sea, que cuando Dios llamó a Aarón y a Miriam, los dos pidieron primero. Los dos pidieron primero agua, indicando que tenían una impureza.
y que eran indignos en ese momento de recibir una profecía completa. Tuvieron que hacer un baño ritual, una mide para purificarse. O sea que la imagen de Dios hace referencia a la representación de las cualidades divinas, como son compasivo, bondad, entre otras. Así que, y estas cualidades se nos revelan por medio de los profetas. Los profetas son los nabí. ¿Entiendes? Y cuando expresamos la representación de estas cualidades de Dios con nuestros labios durante nuestras plegarias, y también aplaudimos, llevamos a cabo el versículo, por las manos de los profetas yo soy descrito, cuando se habla en Osea 12:11. O sea que esto implica un nivel de profecía que nos permite contemplar la imagen de Dios. O sea que es algo que no podríamos explicarlo, y por eso cada día tenemos que mantenernos lo más puro posible. ¿Entiendes? En el 12:12 dice que no sea ella como el que sale muerto del seno de su madre, que tiene ya consumida la mitad de su carne. Aquí no están hablando, si un hombre fallece sin dejar hijos, su viuda se casa con su hermano en una ceremonia denominada matrimonio de liberato. La Cábala enseña, como resultado de ese matrimonio, el hombre falleció, reencarna como el hijo de su anterior esposa y de sus hermanos. Eso es un tema mucho más profundo en el cual se trataría en otra oportunidad. Pero aquí no está hablando de ese tema de ser reencarnado. No habla de todo lo que es lo que pasa cuando una persona fallece, ¿entiendes? No habla de esa gran misericordia del cielo, que sería casi imposible encontrar muchas veces ese tipo de almas. Así que nos enseñan todo lo que es la misericordia en este punto. Y también está incluido en el cual Miriam se volvió leprosa por haber calumniado a su hermano. Y en el momento que Aarón le pide a Moisés que no sea ella como el que sale muerto del seno de su madre, que tiene ya consumida la mitad de su carne. O sea que la frase sale del seno de su madre hace referencia a este tipo de matrimonio de liberato. ¿Entiendes? Que significa que carece de una pareja, como lo afirma el Zohar. Y el esposo y la esposa son dos mitades de un cuerpo. Ahora que su esposa, ¿verdad? Esa mitad de su carne ha sido consumida. Por lo cual Moisés clamó, por favor, Dios, cúrala, por favor. Es una plegaria por Miriam, que Moisés no la mencionó por su nombre, pues aquel que nombra a una persona que está sujeta a un juicio divino hace que su identidad sea conocida por los acusadores celestiales. O sea, que en el momento que Moisés estaba pidiendo por Miriam, no mencionaba su nombre. ¿Para qué? Para que los acusadores no escucharan por quién él estaba pidiendo. ¿Entiendes? Entonces, quienes se levantan, ¿para qué? Para que no la fueran a atacar más. Así que es una costumbre oral en aras de una persona diciendo su nombre junto con el nombre de su madre. O sea, en el caso de Miriam era Miriam, hija de Jocabed. O sea que Moisés siguió esta costumbre de una manera oculta, sin revelar la identidad de ella. ¿A quién? A las fuerzas acusadoras, aludiendo a su nombre en la frase, por favor, cúrala, na refa, refa. Por favor, cúrala, que tiene el mismo valor numérico que Miriam, hija de Jocabed. En general, hay dos grados de compasión divina. Una simple, que está enraizada en el nivel espiritual, llamado Seyalpín, y una compasión abundante que está en el estado de nivel espiritual superior. Así que muchos de nuestros pecados, debido a muchos pecados, no podemos ser ayudados plenamente por la compasión simple de Dios, sino que necesitamos de su compasión abundante, que es la más difícil de alcanzar. Así que estos dos niveles se pueden comparar a dos hombres ricos que vivían en una ciudad, que podían obtener, uno era moderadamente rico que el otro,
era extremadamente rico, uno residía en la ciudad, encontró dificultades financieras, podía tener una audiencia con el hombre moderadamente rico, pero le era imposible. Así que el individuo moderadamente rico no tenía los medios para satisfacer las necesidades de este hombre. Alguien le aconsejó que se volviese a ver al rico, al hombre moderadamente rico, y apelase a su compasión. O sea, es lo mismo que nosotros hacemos con el Creador. La persona debe de orar con la compasión simple de Dios para que ascienda al nivel de compasión abundante y Él pueda satisfacer nuestros deseos. Despertar esa compasión simple a través de nuestras plegarias, a través del estudio, de la Torá, de leer, de todo esto, para luego despertar la compasión abundante que nos será dada como a través del Daal, de la conciencia de Dios. Así porque todo el que tiene Daal, que posee Daal, puede despertar la compasión abundante del Creador. Lo puede alcanzar ese nivel superior que tanto necesita. Así que en esta porción aprendemos acerca de lo que es la humildad, de la calumnia y la importancia de la menorá y cómo esta conecta con estos mundos y cómo también conectamos con la parte de la tierra y vemos cómo Yitro se fue antes de la entrega de la Torá para no aprender más de lo que él ya había aprendido. Aprendemos de la humildad que tuvo Moisés. Así que esperamos que este resumen de esta porción semanal sea de bendición y que usted se pueda colocar en esa posición hacia el norte, hacia el sur, que usted sepa lo que hay en usted y que usted representa una menorá y que usted pueda encender esa chispa de alma que está dentro de usted. Shalom, bendiciones.